Demos inicio al día de hoy en el tiempo en que lo hemos estimado y vamos a comenzar con nuestro tema de la matriz, digamos, de todos los temas de sostenibilidad que estamos tratando estos viernes en su momento. Bueno, la invitación hoy era básicamente para entender esto. ¿Qué vamos a aprender hoy? Pues vamos a entender la estrategia que tiene la organización con temas de sostenibilidad. ASG, ese término lo vamos a utilizar y entonces vamos a mirar a ver cómo entendemos ASG, qué significa para las empresas esa sostenibilidad. Muy bien, también vamos a ver este tema de qué es materialidad, ¿sí? Y también comentarles que hay dos conceptos que debemos tenerlos ya claros, que es la materialidad, digamos, de todo lo que es la parte social, gobierno y medio ambiente, ¿sí? Y hay un tema que es materialidad financiera. Y esas dos materialidades vamos a hablar básicamente de que se llama como doble materialidad, pero vamos a entender qué es este tema de la materialidad. Y también vamos a mirar acá el tema de los riesgos, matriz de riesgos, ¿sí? Pero básicamente sobre estos temas materiales que nosotros hemos tenido acá. Y finalmente vamos a ver también cómo se elabora la matriz o qué documentos o qué información tienes que tener en cuenta para hablar o para estructurar básicamente la matriz que vamos a tener que trabajar. Esa es la invitación del día de hoy. Esperemos pues que ustedes le saquen bastante provecho. En su momento vamos a dejar para el final las preguntas y pues ustedes saben que nos encanta transmitir el conocimiento, nos encanta que ustedes nos visiten acá, pues realmente es parte importante de ustedes la asistencia porque finalmente son ustedes los que nos hacen que nosotros podamos generar conocimiento. Sin esta comunidad tan especial no tendríamos conocimiento y bueno, nos encanta que nosotros lo podamos ver. Algunos beneficios de esta parte de sostenibilidad, pues bueno, vamos a ver que tenemos credibilidad, tenemos reconocimiento, tenemos todo lo que es, digamos, transparencia y este concepto lo vamos a analizar a la luz de todos esos estándares que tendremos que estudiar para poder saber por qué el gobierno, en esa palabra de ASG, porque el gobierno tiene que tener temas de transparencia y ética. Muy seguramente ustedes han escuchado en sus empresas que tienen ya un código de ética, de transparencia. Bueno, pues esto también porque nosotros no muy fácilmente estamos acostumbrados a dar información sobre nuestras actividades, tanto internas como externas. Es por eso que este tipo de informes de reportes de sostenibilidad lo que nos va a marcar es una transparencia de lo que hacemos hoy, de lo que vamos a hacer a futuro, de los impactos que vamos a tener también por lo que hacemos. ¿De acuerdo? Mejora el desempeño empresarial y básicamente identificar riesgos y oportunidades, es decir, vamos a generar valor adicional. Esa generación de valor tiene que ser ver también cómo genero yo valor mejorando mi cadena de producción, ¿sí? Mi cadena de contrapartes, mis proveedores, mis clientes, mis empleados, mis terceros. Y pues es también un cumplimiento normativo. Entonces digamos que esos son algunos de los beneficios de la parte de sostenibilidad. Y cuando hablamos de este concepto de ESG, ¿sí? Estamos también, o también ASG también, ¿sí? De temas ambientales, sociales y de gobernanza. Es importante que ustedes en este momento, cuando vayan a comenzar a hacer, en principio, sus reportes de sostenibilidad, sus actividades, tienen que pensar en estos tres ambientes, ¿sí? ¿Qué hace mi empresa en cuanto a los temas ambientales? ¿Qué hace mi empresa en cuanto a los temas sociales? ¿Y qué hace mi empresa en cuanto a los temas de gobierno, de gobernanza? Pero también van a buscar o van a encontrar en esas lecturas que hacemos sobre los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, este ESG, en inglés ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, les voy a comentar que también tendrán que conocerlo a través de recursos humanos.
Y muy seguramente ustedes van a tener que, algunas empresas o ustedes que son los que más saben de estos temas, pues van a escuchar también de los ODS, ¿sí? Que son básicamente los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues en su momento, cuando ustedes hagan sus diagnósticos, seguramente ustedes, por ejemplo, pueden tener disminución de la pobreza o igualdad de género. Pueden escoger algunos de esos objetivos de desarrollo sostenible para que lo puedan incluir dentro de sus informes de sostenibilidad. Entonces, eso es, yo tengo que entender a mi organización. Es decir, cuando yo entienda mi organización, bueno, ¿cómo lo entiendo? Lo primero, en la misión o en la visión, ¿tienen algo sobre tratamiento de sostenibilidad? Esa es una primera pregunta que yo debo tener que hacerme. O sobre la, digamos, sobre toda la proyección de la compañía, yo tengo temas de sostenibilidad con mis mayores proveedores o cómo me relaciono con ellos o mis principales clientes o cómo busco mis grupos de interés y quiero perdurar en el tiempo. Entonces, seguramente yo tendré que hacer un análisis completo de esos grupos de interés, pero hablando y pensando en estos temas, en el tema ambiental, en el tema social y en el tema de gobernanza, ¿sí? Eso es importante que ustedes se fijen en estos focos porque a veces no sabemos por dónde debemos comenzar, ¿no? En el diagnóstico yo tengo que evaluar qué hace internamente mi empresa. Tengo mi misión o mi misión, algunos proyectos o significados para temas ambientales o definitivamente no. O, ojo, también puede ser que mi empresa eh, no tienen esa visión de transparencia y ética en el manejo de toda mi información. Y realmente esto lo que está haciendo es a los empresarios abrirle una mente para que los terceros se puedan identificar con sus empresas, ¿de acuerdo? Para que haga algo que se llama un engagement con esas empresas, las marcas verdes, ¿de acuerdo? Todo esto está cambiando. Muy seguramente a ustedes las superintendencias los van a obligar a comenzar estos reportes. Y uno de los primeros reportes que ustedes están haciendo son sus reportes de gestión. En esos reportes de gestión que ustedes hacen anualmente, pues tendrán que tocar al menos algunos temas de sostenibilidad empresarial. También, digamos, para el caso de nosotros, hay una corriente importante de esas sociedades big, interés común, que ya los obliga a ellos a aplicar esta metodología con un estándar. Digamos que hoy no vamos a hablar de ese estándar, pero ellos pueden escoger algún estándar, GRI, o IFRS 1 o IFRS 2, cualquier estándar que pueda proporcionarle, pero que finalmente esta metodología, una vez yo entienda para dónde voy, pues tendré que poderla desarrollar. Entonces, en resumen, esta filmina lo que preparamos acá es entienda el contexto, pero también tiene que ver el contexto externo. También tiene que ver el contexto externo. ¿Qué significa el contexto externo? Bueno, ¿cómo me comparo yo? ¿Cómo me comparo yo con, puede ser la competencia? Puede ser con alguna empresa que yo vea que aplica procesos de sostenibilidad. Y digo, hombre, qué interesante yo poder como empresa llegar a igualarme en esos temas a X empresa. Entonces deben hacer como una tablita. Mire, yo tengo esta parte porque ya estoy haciendo un diagnóstico interno. Ya ustedes revisaron su misión, ya revisaron la misión de ellos, sus objetivos estratégicos y seguramente ahí en esos objetivos estratégicos a mediano y largo plazo, ustedes ven mi relación con el clima, con los productos que yo genero, los servicios que yo hago, los impactos que tengo en mis comunidades. Hago un listado y voy y me comparo con mi competencia, con lo que hacen, no solamente interna, sino externa. Busquemos información en otros países donde de pronto mi nicho de mercado pues ha potenciado más todo ese conocimiento en ASG. Y entonces de ahí yo voy tomando, mire, ellos están dando unos indicadores sobre tratamientos de agua o de desechos sólidos, ¿ve? Y eso no lo tenemos acá. Bueno, ya usted comienza como a tener ideas de qué indicadores va a implementar. Entonces, eso también, el contexto de la organización puede ser interno y externo. Interno
cuando yo hago internamente mi diagnóstico, pero ese diagnóstico lo tengo que complementar con algo que se llama un benchmark, que lo hago yo contra otras empresas del sector o otras empresas que yo quiera que vea que son líderes en esos procesos de ambientales, sociales y de gobernanza. Eso es importante para qué es el contexto en el cual yo debo comenzar a trabajar. Muy bien. Y entender el contexto de la organización básicamente es cómo su organización se relaciona con la sociedad, claro, con sus grupos de interés. Ahora vamos a ver un ejercicio de grupos de interés en donde opera. ¿Sí? En el medio ambiente, el recurso humano, los derechos humanos, y eso es básicamente qué debo yo, cómo me desempeño, de qué manera yo tengo políticas para desarrollarme, donde yo opero con esos grupos de interés. ¿Sí? Entonces, ese contexto de mi organización, pues cómo me relaciono de acuerdo con todos esos entes que están a mi alrededor, porque en muchas empresas no estamos acostumbrados a mirarnos 360 grados, sino que a veces nos involucramos solamente en generar beneficios sociales, digamos, para, cuando digo beneficios económicos, perdón, beneficios económicos para sus socios o dueños, y este modelo está cambiando toda la política de las sociedades en el mundo, ¿de acuerdo? El cambio climático es algo que al mundo le está preocupando, ¿de acuerdo? Y hay convenios de la OCDE que nos están obligando a mirarnos más hacia los demás. Más hacia los demás es en donde yo participo como con mi sociedad, con mi medio ambiente, con mis recursos humanos y con los derechos humanos. Mire que yo les decía en una filmina, tengan en cuenta también sus temas de derechos humanos que pues son importantes para medir ese desempeño que nosotros hacemos. Ustedes tienen que mirar entonces qué políticas tienen, por ejemplo, para sus proveedores, porque de pronto alguna falla que tenga su proveedor, en el caso de, por ejemplo, no, es que ese proveedor trabaja con niños y esos niños no tienen permisos laborales y tal, pues ese es un impacto directo para ustedes y su factor reputacional. ¿De acuerdo? Y hay muchos casos conocidos en los cuales eso me ha sucedido y el efecto reputacional rebota también en un efecto financiero y reputacional. Entonces, mire que como por ejemplo un efecto o un riesgo que yo no lo tuve en cuenta en las zonas, por ejemplo, donde en las comunidades hay gente que ha invertido muchísimo en extracción minera o canteras y todo, pero la comunidad no estaba de acuerdo con esa situación y han existido paros, han existido cesaciones de labores y entonces eso está afectando mi reputación y mi situación financiera y mis flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta ese relacionamiento social o yo tengo que tener en cuenta ese medio ambiente o el recurso humano con el cual yo estoy trabajando. Eso es importante. Las empresas finalmente están tomando conciencia de que esos aspectos son importantísimos integrarlos a nuestros ejes o transversales de la organización. Y es así como ya existen áreas, digamos, de sostenibilidad o personas encargadas de la sostenibilidad en las empresas o están entrando a toda una serie de seminarios y actividades que hacen de la sostenibilidad un mundo cambiante para beneficios de qué? Pues del medio ambiente, de las personas y del recurso humano como tal. Entonces, esta parte es importante. Tengan en cuenta cómo su organización tiene un desarrollo social, cómo se desarrolla con la comunidad, ¿de acuerdo? Cómo se desarrolla con el medio ambiente y cómo también con esos derechos humanos y su recurso humano, pues tienen que ustedes comenzar a analizar qué tengo yo que se relacione con eso para poder comenzar después a ver unos temas materiales, positivos o negativos. Ese ya será como parte de lo que hacen cada una de las organizaciones. Y entonces, para entender por qué es importante conocer, hacer como ese feedback interno y externo, pues bueno, porque de esto yo puedo generar ventajas competitivas, ¿de acuerdo? Eso
ese desempeño que yo tengo como organización en materia de sostenibilidad hace que para mí sean ventajas competitivas. Me miren en el mercado, me miren en mis competidores, me miren mis stakeholders. Cuando digo mis stakeholders, entonces pueden ser mis empleados, mis proveedores, el gobierno, los accionistas, ¿de acuerdo? Me favorece todo mi tema de reputación y dice su capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, clientes usuarios. Esto es supremamente importante porque de una u otra forma, pues es el recurso humano y de acuerdo a mis políticas de promoción, de superación, de motivación que yo genera al interior de estos colaboradores, pues van a hacer que todo el crecimiento pues yo lo vea reflejado tanto en ellos como en la organización. Es decir, mantener la motivación, compromiso y productividad de mis empleados, ese es un tema que se ha vuelto vital para cualquier organización. Percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores, comunidad financiera y mejora de sus relaciones con las empresas, gobiernos y medios de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta partecita es lo que hace que entremos a este nuevo mundo que ya lleva mucho tiempo, tiempo importante, pero que algunas empresas, y hasta ahora estamos mirando toda esta serie de cambios que en su momento nos están obligando, básicamente. No todas las empresas lo hacen voluntariamente. Algunos de ustedes pues, tuvieron que llenar ahora unas encuestas voluntarias, pero que finalmente esto en un año próximamente o el máximo 2 años va a ser un proceso obligatorio. Entonces, ¿por qué debemos revisar nuestra estrategia frente a estos principios de acuerdo ambientales, sociales, de gobierno y de derechos humanos? Lo primero es que yo tengo que mirar qué al interior de mi organización tengo como estrategia de estos principios ambientales. Entonces, pues ustedes seguramente van a tener que ver, como les decía, la misión, las actas, ¿de acuerdo? La parte de recursos humanos debe ser importante. La parte, digamos, de logística o selección de proveedores. Ellos por allá deben tener algún tipo de políticas sobre el manejo de proveedores, sobre cómo esos proveedores capacitan o están capacitados para estos temas, pues va a ser fundamental. ¿Y por qué esto todo trabaja, esta partecita de los temas ambientales, sociales, de gobierno y de derechos humanos, tienen unos principios? Si hay unos principios, por ejemplo, el primer principio es que hay que hacer rendición de cuentas, ¿sí? No hay nada que hacer. Esto, una organización debería rendir cuentas por sus impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente. La obligación de rendir cuentas tendrá un impacto positivo tanto en la organización como en las sociedades. Si ustedes entran, por ejemplo, a la Super todas las empresas Big están reportando y ustedes pueden bajar reportes de ese tipo de empresas, ¿sí? O cuando ustedes entra uno también a la superintendencia, ahí hay información financiera de todas las empresas, de acuerdo, supervisadas y toda esa parte. ¿Por qué? Porque esto es una información que tiene que ver pues con todo el proceso esto es un engranaje. Ya las empresas no son islas o no son individuos aparte, sino que tienen esa responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad, a la economía, cuentas sobre el medio ambiente. Esa es una obligación que de por sí ya las empresas, los gerentes, las juntas directivas, los dueños están encaminados a eso. Pero esa información también tiene que ser transparente, ¿sí? Dice, una organización debería ser transparente en sus decisiones y actividades que impactan a la sociedad y al medio ambiente, ¿sí? Debe existir una transparencia importante. Deberían revelar de forma clara, precisa y completa y en un grado razonable y suficiente la información sobre sus políticas, las decisiones y actividades de las que es responsable, incluyendo sus impactos conocidos y probables en la sociedad y en el medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque también los estándares dice, ojo, así como ustedes me están informando, yo tengo el poder de auditar
esa información. Y hay un estándar también que seguramente en algún momento los vamos a invitar a mirar. Hay una NIA que se llama la NIA 5000. Esa norma de auditoría es para auditar este tipo de informes. En su momento preparamos una conferencia para que ustedes sepan que esa norma ya está en el Consejo Técnico para la aprobación ya final y seguramente por eso yo como auditor y como revisor fiscal, cuando certifique que estos informes no financieros, pues deben gozar de una veracidad y una transparencia de la información. Entonces, otra cosa que voy a comentar acá. Hemos estado hablando de información financiera. Todos ustedes han escuchado de su información financiera al corte de cada periodo fiscal que algunas empresas terminan en octubre o periodo fiscal de algunas empresas que en su gran mayoría terminamos en diciembre. En ese cierre fiscal también debe haber un informe no financiero. Ese informe no financiero es este informe del cual estamos hablando, que es básicamente todo el informe de sostenibilidad que yo lo tengo. Algunas empresas hacen un informe integrado de su gestión y lo reportan a sus entes de control, pero este ya es mucho más organizado, mucho más estandarizado con una serie de indicadores. Entonces, por eso, dentro de esos principios que debemos desarrollar, pues está este principio de la transparencia de la información. Y acá también decíamos este comportamiento ético. ¿Sí? Y dice, una organización debería tener en su un comportamiento ético, debería basarse en los valores de honestidad, equidad e integridad, y estos valores, pues es la preocupación por las personas, los animales, medio ambiente y un compromiso de tratar el impacto de sus actividades, decisiones en los intereses de las partes interesadas. O sea que esto trae una serie de consecuencias. Sí, ya la gobernabilidad no es solo al interior de la organización, sino que no, yo tengo otros actores y que de acuerdo a las decisiones que tomemos me pueden afectar positiva o negativamente. ¿Sí? Y seguramente, pues yo he visto y ustedes saben, ustedes manejan códigos de ética. Pero ojo, en los códigos de ética y todo eso, estamos hablando acá de tres aspectos fundamentales, de lo que es el medio ambiente, la parte social y la parte de gobierno. Entonces, y miren, estos valores implican la preocupación por las personas, los animales y el medio ambiente y un compromiso de tratar estos impactos de esas actividades y decisiones que nosotros estamos tomando. ¿Sí? Entonces, eso es importante saber hasta dónde yo tomo decisiones que me pueden afectar esto que estamos viendo. Y un respeto, digamos, por las partes interesadas, debería respetar y considerar responder a los intereses de sus partes interesadas. Eso es básicamente. Entonces, hemos hablado, digamos, de partes interesadas y partes interesadas o stakeholders, se conoce también, es reconocer y mostrar el debido respeto tanto por los intereses como por los derechos legales de sus partes interesadas y responder a las inquietudes que manifiestan. Y partes interesadas, digamos, esta ISO, les recomiendo lean esta ISO 26000, que es básicamente de responsabilidad social, supremamente interesante, supremamente buena. Es una guía que ustedes van a tener también, ¿sí? Y entonces acá, estas partes interesadas pues eran clientes, estas partes, corporaciones financieras, el sector, en las áreas de gobierno, ¿de acuerdo? De todo lo que son mis proveedores, esas son partes interesadas. Reconocer que estas partes pueden afectar significativamente mis actividades. A veces decisiones que tomamos con un proveedor, un cliente en su momento, no sabiéndolas medir, me pueden afectar en gran medida mi desarrollo económico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ese concepto eh, que nosotros tenemos sobre la toma de decisiones. No es una sola línea para tomar una decisión, ya hay tres líneas: recurso humano, medio ambiente, derechos humanos, ¿de acuerdo? Y si estoy aplicando también un ODS,
Un objetivo de desarrollo sostenible sería 4 ambientes para tomar decisiones gerenciales. ¿Y eso dónde lo encuentro? Búsquelo en las estrategias de sus empresas. Busquémoslas en la estrategia de sus empresas que ahí deben tener. O si no, en las políticas que ustedes van a encontrar o van a comenzar a generar. Mire que esta charla no vamos a hablar del estándar como tal. Quiero que esta charla sea muy estructurada de cómo inician, cómo conocen, cómo van desarrollando todo ese diagnóstico inicial para que seguramente después entiendan que esta parte que vimos aquí va a ir pegada al estándar como tal. Esta parte que vimos acá va a ir pegada al estándar como tal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Tengan en cuenta la relación de los intereses de sus partes interesadas con las más amplias expectativas de la sociedad, del desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Esa naturaleza de relaciones, ¿cómo las tengo yo? ¿Sí? Entonces, eso va a ser importante para que nosotros tengamos claridad sobre esos 3 ejes que siempre les voy a hablar en esta. Y hay algo que se llama debida diligencia. Ojo, este concepto de debida diligencia hay que ajustarlo, digamos, a las normas de ASG, ambiental, social y de gobierno y recursos humanos. Esa es debida diligencia. Es conocimiento de cómo nos relacionamos con esas 3 áreas. Esta no es una debida diligencia de quién es el cliente, si aparece en una lista, si no aparece, o otra debida diligencia es si yo compro esta empresa, entonces cómo son sus estados financieros. No, esta debida diligencia es el proceso por el cual exhaustivo y proactivo para identificar los impactos negativos, reales y potenciales de carácter social, ambiental y económico de las decisiones y actividades de una organización a lo largo del ciclo de vida. ¿De acuerdo? Esto es con el ánimo de encontrar y evitar impactos negativos en mi organización. Quiere decir que yo tendré que analizar debida diligencia. Esta debida diligencia es de la OCDE, ¿de acuerdo? Entonces yo debo identificar qué impactos negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental y económico, pues tiene mi organización a lo largo del ciclo de vida. Eso es lo que yo tengo que mirar. Entonces, acá viene detrás de esto, les están diciendo, usted debe tener todos unos grupos de interés. Y con esos grupos de interés, usted comience a averiguar sus impactos negativos reales o potenciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues vamos a mirar cómo los mitigo. Y un grupo de interés puede ser, por ejemplo, un impacto sus colaboradores. Bueno, entonces, impacto negativo. No que nosotros prestaciones sociales o bonificaciones o primas no pagamos. No, pues eso es un impacto negativo total o un impacto que yo debo tener, digamos, con el medio ambiente. Yo como fabrico jabones no tengo tratamiento de aguas residuales ni nada de esa parte. Bueno, pues seguramente ahí va a haber una serie de impactos negativos, pero serán ustedes los que conocen su organización, pero esto se llama debida diligencia, que es el proceso exactivo y proactivo para identificar impactos negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental, económico. Eso es, usted tiene que hacer una lista de todos esos impactos que en su momento lo puedan conocer. Muy bien, y ese impacto, nos dice acá, este impacto puede ser positivo o negativo, que se puede generar por esa relación que tenemos en la sociedad, la economía o el medio ambiente, producido en su totalidad o parcialmente como consecuencia de las decisiones y actividades pasadas y presentes de su organización. Sí, estamos hablando de esto. Mire, los impactos que yo puedo causar pueden ser de 2 tipos, impacto positivo o negativo. Pero alguien dirá, uy, yo nunca me fijé en eso. No, no, no. Usted asumió una serie de riesgos y eso tiene unas consecuencias. Por favor, eso tiene que ser claro. De pronto alguno de las participantes ha dicho acá, claro, nosotros no tuvimos en cuenta esto. Y mire, eso causó esta serie de impactos. Entonces, por eso es importante tener una matriz de impactos, ¿de acuerdo? Una matriz que nosotros podamos ver, bueno, ¿y usted lo considera esto positivo? ¿Lo considera negativo? Si son negativos, ¿cómo mitigo? ¿Cómo mitigo? ¿Cómo evito que eso suceda? O, perdón, si ya sucedió, bueno,
cómo voy a disminuir ese riesgo prontamente, pero tenemos que tener un plan de acción sobre estos impactos, ¿de acuerdo? Porque dice, como consecuencia de decisiones y actividades pasadas y presentes de la organización, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, pues algunos gerentes no tenemos en cuenta toda esta serie de cosas y dicen, no, pues yo nunca caí en cuenta. No, 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 no. El tema es que sucedió el impacto, entonces a ver cómo lo minimizo muy prontamente. Eso quiere decir un impacto. Eso es una parte de un impacto en determinado momento. Muy bien. Y entonces entrando un poco en materia, ya como llevándolos un poco al tema de materialidad, ¿sí? Entonces hemos visto que las organizaciones tienen unas relaciones, unos tres ejes fundamentales. Eso ya lo vimos y queda claro en la charla que estamos haciendo. Esos ejes fundamentales son el medio ambiente, lo social, lo de gobierno y lo de recursos humanos. Pero que si yo no hago mi debida diligencia, que ya sabemos que es el tema de debida diligencia, y tengo, eso me va a generar unos impactos positivos o negativos. Entonces, digamos que la materialidad es la que me va a decir, ojo, ese impacto, no, pues ese impacto si no es material, no es funcional para tener cuidado con eso, o no, ese impacto es supremamente material, es muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta. Ese es más o menos el sentido de la materialidad. Como ya conocemos todas nuestras áreas en donde nos estamos moviendo, ¿de acuerdo? Van a salir una serie de impactos y causas y efectos, pero hay que analizarlo a la luz de la materialidad. Y entonces podemos decir que de acuerdo a las normas NIF, a la IFRS, dice la materialidad se define como el umbral por encima del cual la omisión o la tergiversación de una información puede influir en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros. Significa, por ejemplo, la materialidad se define como el umbral, como es cierto rango, por encima del cual una omisión o tergiversación de la información puede influir en las decisiones. Por decir algo, yo voy a ver un estado financiero, ¿de acuerdo? Y yo veo que en cuentas por pagar, perdón, yo veo que en cuentas por pagar hay un total cuentas por pagar 10 millones de pesos. Listo. Pero resulta que me omitieron que había una cuenta por pagar a la DIAN por valor de 50 millones de pesos. Esa cifra de 50 millones de pesos es algo muy material, ¿de acuerdo? Que me va a hacer tomar una información o me va a hacer tomar una decisión económica que yo no tenía en cuenta. Yo nunca supe que había una deuda tan grande en mi organización y yo nunca tuve una provisión especial para ese pago y seguramente me va a causar una problemática en mi flujo de efectivo. Entonces, debido a una omisión o tergiversación de esa información, influyó para yo no tener en cuenta esa cifra tan grande, material es muy grande, porque decía, total cuentas por pagar 10 millones de pesos, pero me omitieron una deuda de 50, ¿de acuerdo? Que es mucho valor y entonces por eso yo he tomado una decisión que no es cierto. Pero ojo, también puede ser, para que lo tengan en cuenta, yo también puedo tener cuentas por pagar los 10 millones y me omitieron una cuenta por pagar, digamos, de un servicio de transporte que costaba 5.000. Bueno, 5.000 en cuanto a el tema de los 10, pues 5.000 no es material. O sea, esa tergiversación o esa omisión no hace que yo vaya a tomar una decisión importante porque 5.000 versus 10 no tiene tanta importancia como tal. Esa es parte de esta materialidad. Muy bien. En otras palabras, una información es material si su omisión o presentación incorrecta podría cambiar las decisiones que toman los usuarios en los estados financieros. Eso es básicamente la materialidad bajo estados financieros, que es importante tenerla en cuenta. Y acá, ¿qué es básicamente esa materialidad? Sobre todo lo que es el tema de sostenibilidad, son temas relevantes donde las empresas evalúan qué factores ambientales, sociales y de gobernanza son más relevantes para su negocio y para sus partes interesadas.
Esto puede incluir cuestiones como la sostenibilidad ambiental, el bienestar de los empleados, la ética empresarial y la transparencia corporativa. Entonces son dos temas que están ligados entre sí. Esta materialidad ambiental, social, influye directamente en la situación financiera de la empresa. Entonces, no solo miremos nuestros riesgos que vamos a encontrar en estos tres aspectos, porque algo, por ejemplo, digamos, esto puede incluir a cuestiones como la sostenibilidad ambiental, el bienestar de empleados, la ética empresarial. Por ejemplo, yo no me di cuenta que hubo una contratación con el gobierno y sucedieron muchas cosas a mis espaldas. Pues esto va a tener unos impactos financieros terribles. Entonces están unidas esas dos tipos de materialidad. ¿Sí? Entonces esto puede incluirnos para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien. Y esta materialidad ayuda a las empresas a decidir en qué áreas deben enfocarse para mejorar su desempeño. ¿Qué áreas yo me debo enfocar? Tiene que ver con todo lo que es, por ejemplo, el sector donde ustedes se desempeñan. Un sector económico, por ejemplo, podría centrarse en reducción de efecto de gases o emisiones de efecto invernadero, mientras una firma de tecnología podría enfocarse en privacidad de datos y seguridad de la información. Pero cada uno ya tendrá cómo enfocarse en esta información. Y de aquí es donde vamos a ir comenzando a mirar cómo yo voy haciendo mis matrices de riesgos de ASG. ¿Sí? Cómo voy a sacando mi tema de listas de temas materiales, ¿sí? Comprender el contexto de la organización, identificar los impactos actuales y potenciales, comprender el contexto y priorizar esos impactos. Quiere decir priorizar impactos si son materiales o no son materiales. También pensando en este tema ambiental, social y económico, entre otros, pues recursos humanos. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. Y si ustedes, por ejemplo, van a mirar esta, por ejemplo, dice matriz de doble materialidad. Bueno, con base en lo que les he explicado, seguramente ustedes han entendido que ellos hicieron un análisis de materialidad financiera y un análisis de materialidad ASG y fueron calificando sus riesgos, ¿de acuerdo? Y acá van tomando los temas que yo he sacado de acuerdo a los que les comentamos, ambientales, sociales y de gobierno. Desempeño económico, gobierno corporativo, confianza, integridad y transparencia, leyes y regulaciones. Eso es lo que finalmente yo también tengo. Mire que esta es otra matriz. Esta matriz que también es de ambiental, social y económica, pues seguramente aquí calificaron algunos riesgos y ellos tienen acá unos objetivos de desarrollo sostenible que han venido trabajando. Control y gestión de los residuos sólidos, salud y seguridad en el trabajo, igualdad y oportunidades de hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Estos son, digamos, otra matriz de riesgos que nosotros estamos teniendo. Y aquí hay más, ¿sí? Temas materiales. Seguramente los estamos calificando, ¿sí? Y bueno, el rojo seguramente esto es prácticas ambientales, el azulito ética y gobierno, el verdecito puede ser todo lo que es la parte de social y ambiental. Y entonces por colores, pues yo los puedo identificar también. Esta es una buena metodología que ustedes pueden tener. Y finalmente yo puedo tener una matriz de materialidad, ¿sí? O también la van a ver de doble materialidad. Ya saben ustedes que doble materialidad seguramente tuvieron en cuenta los estados financieros o la parte financiera. Muy bien. Bueno, vamos finalizando nuestras charlas y entonces queremos hacerle unas recomendaciones finales para que ustedes tengan en cuenta qué tipos de riesgos se le puede presentar. Hay una serie de riesgos ambientales, por ejemplo, todo lo que es cambio climático, escasez de recursos, contaminación y desechos. En el riesgo climático, pues riesgos relacionados con las regulaciones, emisiones de efecto de invernadero, costos que se incrementan debido a impuestos que colocan, riesgos físicos, de acuerdo, inundaciones. Tengan en cuenta esto cuando hagan su matriz, escasez de recursos, ¿sí? Dependencia de recursos naturales que puedan estar disminuyendo
lo que podría aumentar los costos o hacer que sea necesario invertir en nuevas tecnologías. ¿Sí? Eso es importante tenerlo. O contaminación por desechos y riesgos legales, financieros derivados de derrames, contaminaciones. Acuérdese que el riesgo también tiene unas causas, que lo vimos, causas anteriores de una decisión mía o presentes que estoy tomando. Bueno, pues esto es importante que lo tengan. Esos riesgos pueden ser reputacionales o financieros que en su cuanto tengamos de seguridad en el trabajo, tenemos que ver de salud, prácticas laborales y diversidad e inclusión, impactos relacionados con accidentes laborales, riesgos de no cumplir con las normativas laborales, falta de diversidad e inclusión, pues limita la innovación y retención del talento. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta cómo están sus organizaciones con base a esto. Y esto es de gobierno. ¿Sí? Debo tener corrupción y ética, riesgos de corrupción, falta de ética en su gestión. Pueden salir multas, sanciones y reputación. Esto es todo reputación de su estructura corporativa, falta de transparencia en una estructura de gobierno débil puede afectar la valoración de sus empresas y gestión de datos y privacidad. ¿Sí? Entonces eso es como importante para tener en cuenta esta parte. Y finalmente ustedes tendrán que hacer listas de temas materiales sobre los aspectos que vimos. Mira, la vez pasada vimos esta, matriz de doble materialidad. Mire que las empresas sacan sus listas. ¿Sí? Por ejemplo, para esta la ética es el primer punto, después la formación y desarrollo, la protección del medio ambiente, uso sostenible de los recursos, ¿sí? Y esas son listas. Mire, aquí está, matriz de materialidad, mira, gestión y mitigación del cambio climático, productos y servicios. Ojo, cada cual aplica de acuerdo a sus empresas, por favor. ¿Cómo me van a aplicar lo mismo con una empresa cementera que una empresa de servicios? Una empresa de servicios públicos es diferentísimo a una empresa de alimentos que transforma. Pero mire que ellos van haciendo impactos para el negocio altos si se me ejecuta y impactos para los stakeholders altos y entonces ellos tienen estos 10, ¿sí? Diversidad e inclusión, gestión del talento, gestión de riesgos, ciberseguridad, gobierno y ética, experiencia y satisfacción del cliente. Esos son mis riesgos. Y aquí ellos colocaron el verde, zona ambiental, el naranjita social y el otro de gobierno. Esta es una muy buena metodología para que lo tengan en cuenta. Acá hay otra matriz que la vimos también. Y finalmente tendríamos que hacer esta matriz de sostenibilidad. Muy bien. Bueno, creo que estamos acá como en el... Quisiera saber si hay alguna pregunta, si ustedes tienen preguntas en esta parte de la charla. Voy a tratar acá de leerlas. Buenas tardes, compartan la charla, es muy importante. ¿Qué es? Ah, bueno, Nubia, yo creo que ESG ya te quedó claro. ASG, pues en español es todo lo que son temas ambientales, sociales y de gobierno. Y Fernando, ¿cómo se divide la doble materialidad? Fernando, acuérdate que hablamos de que hay una materialidad financiera, importancia relativa. Si para omisión, ¿de acuerdo? Si me omiten una serie de cuentas, ahí tomo un error, una decisión que no era. Y también hablamos de los impactos de ASG para medirlos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es algo que creo que nos queda. Bueno, muy bien. Preguntas, por favor. Si tenemos preguntas de la charla de hoy, me gustaría saber qué otras preguntas tienen, si fue claro el seminario del día de hoy. No sé mm, si está todo claro. Bueno, no sé. Isabel, buenas tardes desde Bucaramanga. Wendy, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Eh, Bueno, preguntas. Bueno, como siempre, pues la charla va a quedar grabada, va a quedar la información y
pues si no hay preguntas, me gustaría también si me responden ahí por el chat cómo van ustedes con sus temas de sostenibilidad. Si es quieren, alguno de ustedes cuénteme que han hecho informes o cómo van sus empresas con respecto a estos temas que pues van a ser importantes. Creo que todos, pues tan es así que ustedes me están escuchando acá, no sé, Adriana María, Alejandro, también sería bueno que nos contaras por el chat en qué proceso se encuentran. Con eso nosotros también podemos presentarles o hacerles más presentaciones de esto, pues para que lo puedan mirar. Cindy Tobar o Danitza también sería importante como para saber, Edgar, algunos de ustedes que se atreva a contarnos pues un poco cómo, cómo, cómo van con sus avances en sus organizaciones o si hasta ahora están comenzando, pues bueno, perfecto, no tiene uno que hacerlo, pero que de una u otra forma sepamos un poco en qué están en este momento sobre esos temas nos gustaría. Em, Vamos a ver, muy bien, bueno, bueno, entonces, no siendo más, creo que no. Gracias por los informes, los vamos a compartir. Con mucho gusto en el canal van a ir quedando la información, ¿de acuerdo? Para así mismo ajustar nuestros informes. Y de una u otra forma, pues creo que esto les va a ayudar mucho a ustedes, al menos a tener guías. Acuérdense que los viernes hacemos seminarios y todo eso, y vamos a seguir haciendo seminarios de los cuales nosotros pues estamos conociendo. Obviamente también nos estamos especializando pues para conocer y transformarlos a ustedes también y agradecerlos en ir formando esta comunidad que, como les decía al principio, sin ustedes pues es muy difícil poder trabajar en estos aspectos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos, muy amables.